y bienvenidos. Hola Ale, ¿qué tal? Hola Carla, feliz. Somos Carla del Campo y Alejandro Rijo de la Red Española para el Desarrollo Sostenible. Hoy nos vemos en un formato un poquito menos habitual para Reds y es que creemos que la ocasión así lo merece. Tras meses de intenso trabajo, formación e intercambio, con un grupo de jóvenes que ha puesto su talento y su visión al servicio del desarrollo sostenible, hoy vemos lo que pasa cuando ponemos a la juventud en el centro. Así es, 8 jóvenes de toda España se han convertido en personas embajadoras de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los retos país de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, y lo que han hecho ha sido plasmar estos retos y estos objetivos en mensajes innovadores, atractivos, pero también sabiendo comunicar su contenido. Y hoy lo vamos a conocer, ¿no, Carla? Pues sí, y además es que estoy deseando verlo. Antes, eso sí, quiero presentar a mis compañeros Jaime Fons y Mariana Fernández, coordinadores de Reds, que siempre además tienen una buena respuesta para todos, y es que yo ayer me encontré con una pregunta que creo que va a ser muy buena para romper el hielo. Si a vosotros os viniera una genia de la lámpara y os diera solo un deseo para poder cambiar el mundo de aquí a 5 años, ¿cuál sería? Vale, bueno, empezamos fuerte. Dale tú, Mariana. Pues yo creo que mi deseo sería que las nuevas generaciones crezcan con más paz. Si lo relacionamos un poco también con el trabajo de Reds, diría que tengan o que haya más educación para la paz, porque la educación al final cambia el mundo y no solo nos da más oportunidades, sino que también hace que nos conozcamos todos mejor, y yo creo que eso ahora mismo también es lo que necesitamos. Yo le pediría a la genia de la lámpara que no sobrepasáramos el 1,5 grados de calentamiento global, por lo que representa para la crisis ecológica, ambiental, la crisis social que tenemos, no solamente para las generaciones futuras, sino precisamente para las generaciones presentes. Pues nada, como siempre, dándonos buenos tips para dejarnos pensar. Y además creo que enlaza muy bien con la temática que tenemos hoy de precisamente ver y encontrar fórmulas sobre cómo mejorar el futuro para nuestra generación y también para las siguientes, ¿no? En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la Estrategia de Desarrollo Sostenible española. Mariana, empezamos por ti. ¿Cómo surge desde Reds esta iniciativa? Pues bueno, los ODS al final están presentes en el día a día, en el cotidiano, ¿no? de todas las personas, de todos nosotros, desde tener ciudades más sostenibles y mejor transporte público o espacios verdes, a tener acceso a una buena atención sanitaria con centros de salud que sean accesibles, por ejemplo. Lo que pasa es que muchas veces se explica de una manera muy técnica y como que cuesta, ¿no? Conectar con esos objetivos. La gente como desengancha un poco. Entonces, desde Reds nos dimos cuenta de que teníamos que poner una solución y un poco buscar el cambio. Por ese motivo, en 2024 comenzamos un proceso de reflexión, de diálogo sobre cómo hablar de sostenibilidad de manera más clara, más sencilla, de manera que llegase más a la gente. Y ahí fue también cuando vimos que no solo hay que hablar a los jóvenes, sino que hay que incluirnos, hay que darnos voz, ¿no? en todas estas reflexiones. Y así nace un poco Jóvenes 2030, Creando Futuro. Es un proyecto que busca dar voz, poner en el centro a los jóvenes, como comentabas antes, Carla, y para ello un grupo de 8 embajadores y embajadoras han creado una serie de campañas de difusión que en realidad son hechas por jóvenes para jóvenes, ¿no? En resumen, lo que queremos un poco es demostrar que los jóvenes no solo son el futuro, son el presente, y que 2030 es ya. Súper. Me encanta. Y yo puedo dar fe de que es una gran iniciativa. ¿Verdad? Jaime, y todos estos retos que nos ha comentado Mariana, ¿cómo los hemos abordado en la iniciativa? ¿En qué ha consistido Jóvenes 2030? Diseñamos el proyecto en 3 fases. En una primera fase hicimos un llamamiento abierto a toda la comunidad, a todo el país, podríamos decir, para que jóvenes de entre 18 y 29 años se unieran a nuestra comunidad. Buscábamos tener la mayor representatividad posible de géneros, de profesiones, de nivel de estudios, de ubicación geográfica. Quisimos atraer a todos los jóvenes posibles. Conseguimos una comunidad de 70 personas, de 70 jóvenes, y de esos 70 jóvenes elegimos a 8 embajadoras y embajadores. Intentamos aplicar, como digo, estos criterios de la mayor representatividad, ¿no? De cómo es nuestra juventud. A esos 8 jóvenes les dimos una serie de formación
para que conocieran realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de Agenda 2030, de desarrollo sostenible, de la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. Y no solamente le dimos formación en este conocimiento, sino también les dimos un poquito de conocimiento y de expertise en materia de cómo lidiar pues, con posibles mensajes de odio, con posibles fake news, contra la desinformación, porque al final iban a generar una campaña de comunicación Súper importante. con un tema que, como vosotros sabéis, es bastante crítico y está bastante en la diana, ¿no? Como es la Agenda 2030. Quisimos dotarles de esas herramientas para que ellas y ellos generaran la campaña, que es la segunda fase. Ellas y ellos trabajaron toda la campaña, trabajaron el cómo, el qué, el dónde, el tono de la campaña, cómo se iba a materializar la campaña. La campaña, luego lo explicaréis, pero se traslada tanto gráficamente a través de viñetas como a nivel de vídeos audiovisuales con testimonios, con entrevistas intergeneracionales, con entrevistas a pie de calle. Digamos que los jóvenes participantes eligieron el tono que querían para la campaña. Cada una de ellas, lo interesante es que se apropió de cada uno de los retos país. Por eso hablamos de embajadores y embajadoras, porque cada una eligió una temática, la hizo suya y a través de ese conocimiento que tiene del reto país ha generado el contenido de la campaña. Y el último paso, que es el que lanzamos hoy, es que la campaña vea la luz. Es decir, lanzar la campaña, sacarla ahí fuera y que efectivamente funcione para lo que fue creada, que es para difundir de qué va esto de la Agenda 2030 y la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible. Joder, vaya curro, ¿eh? Sí, no, poco conocido, ¿no? O sea, al final veo que toda la idea ha sido poner a la juventud en el centro desde el inicio hasta el final, necesario. Y entiendo también que de manera complementaria se han intentado como evidenciar y buscar esa línea de cómo los problemas que tratan de acatar los ODS y los retos país están presentes en nuestra vida diaria. Exacto. Total. Al final, que por más que somos conscientes, a la hora de comunicar no es tan evidente ni tan fácil hacerlo, ¿no? Por eso yo valoro bastante todo este curro y este trabajo que se ha hecho. Pues hoy vamos a ver específicamente algunos de esos vídeos que han hecho nuestros maravillosos embajadores y embajadoras. El resto de los vídeos y la campaña completa lo vamos a poder ver en nuestros canales de redes sociales, de Reds, que os lo podréis ver por aquí. Y yo creo que es una buena forma de que de que pueda todo el mundo empezar a darse cuenta de qué es lo que vamos a hablar hoy, es viendo algunos de esos vídeos, ¿no? O sea que, Pues sí, qué ganas además, ¿no? pues yo creo que encaja. Dentro vídeo. Hola, soy Covadonga. Vivo en Asturias y tengo 24 años. Mi sueño es ser profesora de español porque me encantan los idiomas. Mi futuro depende del camino que hagamos en los próximos 5 años. ¿Sabes cómo es la situación laboral de la juventud española en 2025? ¿Y cómo podría ser en 2030? En 2025, la juventud es quien tiene la mayor tasa de desempleo de todo el mercado laboral. Hemos mejorado un poco desde 2020, pero queda mucho por avanzar. Las diferencias se notan más entre quienes no tienen estudios superiores. Y es algo especialmente grave en el caso de las mujeres, que tenemos una tasa de paro más elevada. Mi futuro y el de muchas otras depende de romper esa brecha. Es verdad que también hay buenas noticias. Cada vez somos menos jóvenes con un bajo nivel educativo y casi 4 millones ya trabajan en mayo de 2025. Pero la precariedad sigue pesando. 6 de cada 10 jóvenes ocupados tienen empleos precarios y casi 1 de cada 4 personas ni estudian ni trabajan. El año pasado hubo buenas noticias. Más de la mitad de los jóvenes estudia. 1 de cada 4 combina estudio y trabajo. Y 1 de cada 3 trabaja. Hasta el paro juvenil bajó al 21%. Pero la brecha de género sigue en 3,1 puntos. Y más de la mitad de contratos jóvenes siguen siendo temporales. En 2025, el paro juvenil mejoró un poco con respecto a 2024. Pero queremos más. El camino hasta 2030, el camino de mi futuro y el de tantos otros jóvenes depende de salarios justos, de menos horas de trabajo, de un empleo digno e igualitario para todas las personas. En 5 años podemos conseguirlo. Y recuerda, mañana es hoy y tu apoyo cuenta. 2030 es ya. Bueno, pues qué maravilla, ¿no? Este vídeo es de una de nuestras embajadoras, Covadonga López, que abandera el reto país sobre el fin de la precariedad laboral. Y nada, pues ya habiéndose marchado nuestros compañeros Jaime y Mariana, damos la bienvenida a otros 2 de nuestros embajadores de Jóvenes 2030, Giselle y Diego. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo estáis? Pues con muchas ganas de hablar de este proyecto tan chulo en el que nos hemos involucrado, la verdad.
Qué bien. Oye, pues qué alegría teneros por aquí, la verdad. Pues a mí la verdad es que Mariana y Jaime me han dejado así con una reflexión y quiero escucharos a vosotros. Si os aparece mañana esa genia de la lámpara y os da ese deseo para los próximos 5 años, ¿qué pediríais? Madre mía, un único deseo, ¿eh? Es que es Fácil, complicado. Está difícil. Ya decía Covadonga que tenemos, los jóvenes y las jóvenes tenemos mucho trabajo, mucho curro por delante por hacer. Yo, por ejemplo, pienso un poco que la paz, que además en un contexto de polarización y de conflictos como es el actual, es desde luego clave. Pero no solo una paz que forme parte de los altos cargos, ¿no? Sino una paz a nivel ciudadana, con una consciencia, con un respeto hacia las diferencias para construir un futuro juntos y que además promueva un acceso a la educación. Desde luego, para mí, la paz y la educación van de la mano. La educación es la herramienta clave para que nuestras generaciones, próximas generaciones, construyamos un presente y un futuro pues, en el que podamos vivir, ¿no? Así que para mí van de la mano la paz y la educación. Desde luego, el acceso a la educación es fundamental. Y por mi parte, sí, hablamos de paz. Alejandro, está claro, y empezando con un dato que en el año 2024 perdimos la vida de 625 personas defensoras de los derechos humanos, 502 de ellas fueron asesinadas, 123 se encuentran desaparecidas en la actualidad, así que a esa genia de la lámpara le pediría que nos devuelva la vida de todas estas personas, la vida de aquellas personas que nos protegían a todas, incluso sin saberlo, ¿no? No obstante, uno es conocedor de que es difícil transgredir muchas veces a la muerte y en ese caso le pediría honrar su memoria y reconocer su lucha, su esfuerzo y sus convicciones, ¿no? Garantizar, por tanto, que su existencia fue clave en el desarrollo de ese mundo en paz del que venimos hablando. Bueno, casi nada. La genia va bien de deseos, creo yo. Pero necesarios. Ojalá se cumplan. Súper. Ojalá. Bueno, pues vamos al lío. Giselle, Diego, ¿qué ha significado esto de Jóvenes 2030 para vosotras dos? Madre mía, pues a ver, yo en primer lugar estaba como muchas de las y los jóvenes haciendo scroll en una red social y de repente, ¡pumba!, apareció el proyecto y dije, madre mía, encaja totalmente conmigo, o sea, con mi perfil como joven, persona que viene de una zona rural del norte de España, concienciada con la naturaleza y el trabajo de campo. También como persona que me dedico o que estoy comenzando a dedicarme como joven a la comunicación y con interés por los retos globales y las relaciones internacionales, entonces pues encajaba totalmente y me aportó pues un momento de conexión con mis valores. Estoy en un momento vital en el que yo quiero seguir conectada con estos valores que os mencionaba, entonces para mí fue un punto de conexión tremendo. Y luego, aparte de todo eso, me aportó muchísimo conocimiento. Entender pues, qué es la Agenda 2030, cuáles son los objetivos, por qué no son lejanos y son algo cotidiano para nosotros, y también entender por qué no consigue conectar a veces con las y los jóvenes que estamos sobrepasados por la información, que estamos sometidos a una cantidad de estímulos tremenda y a veces, pues como yo decía antes, solo hacemos scroll. Entonces me ha dado un conocimiento tremendo y una conexión con mis valores que al final ha sido eso, ¿no? Una capacidad de acción, porque las y los jóvenes somos agentes activos de cambio diario y eso me lo ha demostrado Jóvenes 2030. Totalmente, o sea, lo comparto totalmente, sobre todo cuando la compañera se refiere a esa generación joven, ¿no? De alguna forma, Jóvenes 2030 es una de transformación y oportunidad, así como de posibilidad, ¿no? Siempre lo he dicho y me reafirmo más que nunca, ¿no? Somos transformación porque somos de alguna forma las personas que demandamos poner fin a esa injusticia global y a la explotación de los pueblos, liberando a los mismos a través de la autodeterminación, ¿no? Somos aquellas que demandamos el reconocimiento amplio de los derechos para todas las personas sin distinción entre unas y otras, poniendo fin a las amenazas a los mismos, ¿no? Somos quienes exigimos una democracia fuerte, hoy más que nunca, basada en reglas y asentada en los principios que los pueblos compartimos. Somos las que defendemos aquella madre tierra que nos alimenta y la defendemos con viabilidad y sostenibilidad, ¿no? Liberándonos de ese sistema sostenido por muchas para el privilegio de unas pocas, ¿no? Eso es Jóvenes 2030 en la actualidad y representamos, por tanto, como decía al principio, una oportunidad, ¿no? Una de cambio, una de estabilidad y sobre todo de futuro. Un futuro que brinda a todas las personas un mejor mañana y un mañana que comienza en Jóvenes 2030 y en la oportunidad de alzar nuestra voz a través del conocimiento colectivo, con el fin de persuadir, que esto es muy importante, y demostrar que otro camino es posible, un camino que en realidad ya hemos iniciado hoy aquí. Y lo hemos iniciado, y ya termino, porque tenemos la posibilidad de conseguir nuestros objetivos y nuestras metas, ¿no? No somos ajenas a los retos que enfrentamos, pero los asumimos de frente, sobre todo con la convicción de que es posible, y lo hacemos juntas porque observamos la posibilidad
posibilidad real de cambio, y eso es lo que ha representado para mí Jóvenes 2030, la transformación, la oportunidad y sobre todo la posibilidad. Claro. Y me encanta eso que decís, porque al final, yo creo que tanto Carla como yo, y seguramente vosotros dos también, cuando vais a conferencias, a sesiones, a jornadas o diálogo, os daréis cuenta que el número de personas menores de 30 años en estos encuentros se pueden contar con los dedos de la mano, en el mejor de los casos. 4 gatos. En el mejor de los casos. Y yo creo que, bueno, en adición a todo lo que nos han contado Mariana y Jaime, yo creo que es otro de los motivos por los que desde Reds quisimos impulsar este proyecto, ¿no? Porque sabemos que todavía hay bastante trabajo por hacer. Efectivamente, Ale. Además, todo lo hacemos un poco con la intención de conectar a la gente joven y mostrando una cosa que nos parece fundamental, y es que la Agenda 2030 al final es una herramienta para los retos del día a día, no es una cosa ajena nuestra, ¿no? Y también para demostrar que se puede comunicar de sostenibilidad de manera no solo clara y con fundamento y con profundidad, pero también atractiva. Sí, totalmente. Aunque yo creo que quizás es importante aclarar un poquito lo que viene siendo la diferencia entre la Agenda 2030 y la Estrategia de Desarrollo Sostenible, ¿no? Porque puede ser que algunos lo conozcan, pero a lo mejor no están... Seguramente que tú te la conoces de cabo a rabo. Al contrario. Pero bueno, para algunas personas puede no ser tan evidente, ¿no? Totalmente. Hay que saber que al final, pues la Agenda 2030 es esta agenda que se aprueba en el seno de Naciones Unidas en 2015, que se compone de 17 objetivos, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y luego tenemos en España el esfuerzo por aterrizar esta agenda al contexto nacional, que es la Estrategia de Desarrollo Sostenible y que se divide en 8 retos país. Entonces, todos nuestros maravillosos embajadores y embajadoras lo que han hecho ha sido, digamos, trabajar con cada uno de esos retos país, y creo que han hecho un gran trabajo, definitivamente. Para mí, increíble. Sí, totalmente. Pero Giselle, yo tengo, porque yo trabajo en comunicación y hay veces que me cuesta eso. ¿Cómo ha sido el proceso de definir los mensajes para transmitir el contenido de cada reto país, teniendo en cuenta que todo esto se enmarca en una campaña de comunicación? Pues como bien decías antes, lo más importante para mí es la formación. O sea, el primer paso que hemos tenido que dar es la formación, como en gran parte de cosas que hacemos en la vida, personal y profesionalmente. Conocer, pues eso, que es esa agenda que explicabas también, esos objetivos, esos retos. Para mí, y lo que he aprendido con Jóvenes 2030 es que, como yo digo explicación para niños pequeños, se trata de un tren formado por vagones, que esos vagones son esos retos, esos objetivos, todos conectados con un destino que es ese desarrollo, y que todos circulan en medio de un mapa, que ese mapa mundial es el de la Agenda 2030, que nos conecta a nivel local, nacional e internacional. Entonces esa ha sido la primera parte, la formación y entender ese concepto tan abstracto, pero que habéis explicado tan rápido y también en tan poco tiempo. También la otra parte de la formación ha sido en comunicación. Al final hay que entender el medio por el que vamos a comunicarnos, esas redes sociales, cómo funcionan. Para eso hemos tenido que investigar, buscar estadísticas, buscar documentos varios sobre el objetivo de ese medio, de a qué audiencia nos íbamos a aproximar, cuáles son los diferentes perfiles, cómo ajustar a cada red social este contenido. Y bueno, con un poco de investigación lo hemos logrado establecer. Y luego ya con esa investigación que hemos hecho y con esa formación que hemos recibido, hemos dicho, vale, ahora ya es la hora de aportar de verdad nosotros. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues escogiendo cada uno de nosotros, los 8 embajadores, ese reto con el que nos sentíamos más identificados o con el que sentíamos que podíamos aportar un poquito más. En mi caso, yo de zona rural del norte, pues ¿cuál escogí? Reto 2, emergencia climática y medioambiental, donde más creía que podía aportar, y así fue. Luego ya, una vez escogido ese reto, que es el que te da las vías generales para poder actuar, escogías la forma de comunicarlo, ¿no? Y en mi caso pues fue un diálogo intergeneracional por una parte, con una persona jubilada muy interesante, con una casa eficiente energéticamente, increíble desde luego. Un sueño. Bueno, yo cuando estuve allí dije, si es que ya quiero ser jubilada para ya tenerlo todo listo. ¿Te queda un poquito? Me queda un poquito, sí, por cualquier cosa, ¿no? Pero por una parte eso, y luego por la otra parte, pues yo que soy muy chicharachera y que además estoy empezando la comunicación, dije, entrevistas en la calle a desconocidos y desconocidas de todas las edades, sin ningún tipo de tapujo, y que nos cuenten
qué es lo que piensan al respecto de la emergencia climática y medioambiental. Y así lo hice con esos dos formatos. Así que fue pasito a pasito, empezando por la formación hasta desarrollar el contenido con la forma con la que nos sentíamos más cómodos. Qué trabajo más interesante, ¿no? Ha sido, bueno, intenso. Bueno, ya lo vemos en los resultados. Total. Sí, porque además, ya no lo dice, pero Giselle es periodista y eso se nota en las Claro. entrevistas. Bueno, Ahí Jugaba con ventaja. Poco a poco. Y Diego, ¿cuál fue el proceso colectivo de llegar hasta el lema, el 2030 es ya? Pues fíjate, para explicar todo este proceso yo creo que tendríamos que ir a las reglas de las 3P, ¿no? Planeta, personas y prosperidad. De alguna forma tendríamos que empezar diciendo que el planeta nos está llamando a tomar medidas en base al conocimiento colectivo y compartido, que es lo que ha basado sobre todo esta campaña, ¿no? Para asegurar esa vida esa vida común que tenemos bajo este cielo, ¿no? Y sobre todo en base a la sostenibilidad, ¿no? La crisis climática nos está de alguna forma llamando a tomar acciones para revertir los efectos de un desarrollo sin límite y sobre todo llamándonos directamente a decrecer urgentemente. Sobre todo porque ya lo hemos hecho, lo hemos conseguido. La sociedad juvenil organizada, sobre todo a través de Fridays for Future, nos ha enseñado que el mañana no puede esperar. Y esa es una primera pista para entender este lema, ¿no? Las personas en segundo orden nos enfrentamos a consecuencias de alguna forma sin precedentes a raíz de esa crisis climática, ¿no? Especialmente aquellas que afectan directamente a la justicia global. Una justicia que de alguna forma también viene emanándose de un internacionalismo hermano para con las personas oprimidas, ¿no? Las personas jóvenes en Marruecos hoy en la actualidad se levantan contra las políticas contrarias contra esa justicia, ¿no? Lo hacen bajo la denominación de Generación Z y ellas y ellos también nos han enseñado que ese mañana no puede esperar. La prosperidad, por tanto, en términos generales, se encontraría en jaque, ¿no? Esa prosperidad es producto de alguna forma de sistemas políticos democráticos, sistemas que nos llaman a la participación activa de toda la sociedad y especialmente de las personas jóvenes, ¿no? Y aquí me gusta siempre recordar lo que nos decía Manu Gaspar, que es un joven de origen filipino, que decía que la juventud siempre ha estado a la cola o en el inferior de las estructuras de poder culturales, económicas y políticas de su país, ¿no? Manu Gaspar también nos ha enseñado que el mañana no puede esperar. Y es que de alguna forma, si decimos todo el rato que el mañana no puede esperar, es lo que se traduce en que el 2030 es ya y cómo llegamos, por tanto, a nuestro lema, ¿no? Es el deseo, por tanto, que sentimos nosotras y nosotros dentro de ese mundo por construir. Es el firme compromiso también sobre el que afirmamos junto al resto de compañeras embajadoras sobre la base de revitalizar nuestro medio rural, como decía la compañera, acabar con la pobreza o superar de alguna forma las ineficiencias de un sistema económico verdaderamente caduco, ¿no? El 2030 es ya se traduce en corresponsabilidad, en la capacidad de transformación, pero sobre todo en la esperanza que acogemos para crear esa transformación necesaria con base al planeta, a las personas y a la prosperidad. Wow. Me encanta. Me han encantado esas 3Ps, ¿eh? Me encanta. Ha sido increíble. Yo creo que de hecho es que a mí me encanta porque se nota, obviamente para transmitir lo que son los retos países y los ODS tenéis que comprenderlos, es un hecho. Y yo creo que se ve que lo habéis comprendido de manera espectacular y yo creo que Carla y yo os podemos entregar el título de expertos y expertas en ODS. Hombre, por y retos supuesto. país. Bueno, a la salida, ¿hay alguien que os da un sellito? Bueno, un trofeo, pues sale, lo llevamos a medias tú y yo. De Bueno. vuelta de recuerdo al norte. Aceptado. Que no es poco, ¿eh? Para que luego digan que no lleváis nada de aquí. Bueno, oye, a mí me encantaría seguir haciendo preguntas la tarde entera, porque la verdad es que a mí me encanta hablar de los ODS, soy así. A mí me siguen quedando deseos de la genia, ¿eh? O sea, hay para hablar. No la carguemos tanto que ya va. Bueno, y yo os felicito por el gran trabajo que habéis hecho, no solo por plasmar los mensajes, sino durante todo este proceso. Y yo creo que una buena forma de ver ese proceso representado es ver una de las entrevistas de Giselle, específicamente. Así. Dale. Pues O sea, me estoy muriendo de ganas. No, yo también. Quiero verlo otra vez. Bueno, pues adelante. ¿Tienes recuerdo de ver alguna noticia este año de alguna catástrofe natural? A principios de año, con los incendios forestales en Los Ángeles, creo que inundaciones en Pakistán. Sí, claro, la Dana en Valencia es un cambio climático al final. ¿Alguna vez te has parado a pensar cómo será el futuro de nuestro planeta en unos años? Hoy salimos a la calle para hacer algunas preguntas sobre la emergencia climática. ¿Nos acompañas? ¿Alguien tiene la culpa del cambio climático? ¿Quiénes son o somos los culpables? Pues No estamos en una época de mirar un culpable de esto, yo creo que todos somos culpables y tenemos la oportunidad de revertirlo
pero para eso tenemos que nosotros, como juventud, me incluyo, hacer las cosas distintas. Imagino que el sistema económico en su conjunto. Todo el combustible que usamos y arrojamos a la atmósfera, toda la contaminación, claramente. ¿Hay alguna acción que creas que puede ayudar al medio ambiente que estés haciendo? Intento ahorrar energía, o sea, no abusar de agua caliente, calefacción. Reciclo, reutilizo. ¿Y qué podemos hacer en nuestro día a día para revertir o mejorar la situación? Del día a día nuestro poco, porque al final son las grandes empresas los que tienen que usar combustibles que no sean contaminantes. Creo que nosotros de forma individual, por mucho que hagamos, no podemos hacer nada, o sea, tienen que ser como respuestas globales. Muchas veces creo que nuestras respuestas individuales, esto no nos da la satisfacción de estar haciendo algo. Pero bueno, o sea, menos da una piedra, ¿no? Pero comprar menos ropa, dejar de consumir es un primer paso. Pequeñas cosas, implicarse políticamente, supongo. Alzar la voz, buscar iniciativas, informarnos, leer y dejar de ser inconscientes sobre lo que consumimos, hacemos, miramos, tratar de dejar cada lugar en el que estamos un poco mejor siempre. Pues la verdad es que nada mal, ¿no? Absoluto. Me parece increíble, me mola muchísimo ver cómo cada joven, cada persona joven que ha cogido un reto país se la ha llevado a un formato, a una experiencia personal. En este vídeo veíamos a Giselle, que estaba aquí sentada antes con nosotras, que representa el reto país sobre emergencia climática. Y nada, lo bueno es que nos sigue tocando hablar de estos temas. No. Vamos a hablar sobre cómo llevar estos temas del desarrollo sostenible que a veces se nos son muy ajenos, que a veces incluso no nos interesan o nos dan igual, precisamente a las audiencias menos habituales. A ver si tú vas a ser menos habitual de lo que yo pensaba. Y lo hacemos nada más y nada menos que con Paula Pita de Demoslab y con Uxue Berruezo, otra de nuestras embajadoras jóvenes 2030. ¿Cómo estáis? Bienvenidas. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. El placer es nuestro. Qué bien. Bueno, pues Uxue, empiezo contigo, que como eres embajadora ya te lo conoces bien. ¿Qué has aprendido sobre todo el proceso, sobre cómo comunicar los ODS y la sostenibilidad a la juventud? Pues bueno, como bien dices, ha sido un proceso y ha sido un proceso largo. Llevamos ya varios meses trabajando este tema y quizás una de las cosas más importantes que he aprendido ha sido tener la capacidad de llevar algo tan abstracto y algo que puede resultar tan lejano como puede ser la Agenda 2030 al día a día, ¿no? A lo cotidiano. Entonces, en ese sentido, durante esta campaña nos centramos mucho, sobre todo, en crear esa narrativa que pueda conectar a los jóvenes en su día a día con estos retos, ¿no? De los que hablabais antes. En ese sentido, es muy importante poder entender, en la línea de lo que ha dicho mi compañero Diego, que el 2030 es ahora, es ya. Y es muy importante poder traerlo al presente, ¿no? Dejar de verlo como algo futuro, algo lejano, algo que en algún momento va a pasar, pero no sabemos muy bien qué ni cómo, y poder traducirlo al día a día para que los jóvenes nos sintamos interpelados, interpeladas por este tema, ¿no? Y entender que afecta directamente, pues, a todo lo que hagamos ahora de cara al futuro que queremos construir y queremos vivir. Casi nada. Nosotros desde Reds ya llevamos un tiempo intentando trabajar con las narrativas del desarrollo sostenible, ¿no? Sobre cómo contarlo o qué estamos haciendo mal para no llegar a este tipo de audiencias. Y por más que tengamos claro cuál es la teoría sobre cómo debemos hacer esa comunicación, realmente se nos hace difícil pensar en cómo plasmarlo en un contenido que continúe siendo atractivo, que apele, pero que luego no pierda el mensaje fundamental, ¿no? Yo creo. Sí. Ese es el gran reto. Sí, y no es pequeño, y lo decimos, no, claro. Lo decimos desde Reds, que llevamos ya un tiempo intentándolo, porque al final hace falta creatividad, pero hace falta también, como había dicho, un buen conocimiento del tema, de la temática. Pero bueno, no sé, a lo mejor, Paula, tú desde tu perspectiva tienes alguna idea. Para ti, o sea, ¿cómo llevamos estos temas que a lo mejor muchas veces no son de interés para todo el mundo a públicos menos habituales como puede ser la juventud? ¿Qué hace para ti que un mensaje conecte de verdad con la juventud, por ejemplo? Pues yo profundizaría mucho lo que ha dicho Uxue, porque creo que tiene mucha razón. Yo sí creo que la juventud es un público habitual y es la audiencia objetiva de la crisis climática, la sostenibilidad, medio ambiente, etcétera. Lo vemos en nuestras encuestas. Nosotros hicimos una macroencuesta en el año 2022 a 9.000 jóvenes españoles. El 86% decía que sufría con ansiedad. El 90% decía que la crisis climática era una de sus principales preocupaciones. Ha salido hace un poquito una encuesta en 2024 que ratifica los datos que nosotros ya habíamos sacado en 2022. O sea que sí hay interés y sí hay esa apelación, ¿no? Totalmente. Lo que pasa es que, claro,
¿Qué es la crisis climática? Yo creo que todavía es una pregunta abierta, ¿no? Cuando dice Uxue vamos a conectarlo con nuestro día a día, eso implicaría conectarlo con políticas de vivienda, con nuestro trabajo, con dónde vivimos, de qué manera consumimos, en qué empleamos nuestro tiempo, en nuestra salud mental. En realidad la crisis climática comienza a finales del siglo XIX hasta el día de hoy y es un crecimiento exponencial en base a una serie de combustibles fósiles, carbón, gas, petróleo. Es decir, que es muy corta la historia que tenemos de estas emisiones de efecto invernadero. Y las generaciones, la nuestra, ¿no? Yo soy del 96, de millennials hacia adelante, son generaciones muy distintas a las precedentes. Estamos hablando de no sé si habéis escuchado el mantra de vas a vivir peor que tus padres, ya ni siquiera mejor. Hasta la saciedad. Hasta la saciedad, claro. Eso significa pues, todo lo que hemos dicho, ¿no? Todo este día a día, todas nuestras políticas cotidianas, no poder proyectar a futuro, nuestra salud mental totalmente devastada. Sí. Hace poco salía, para que veamos que esto tiene esa relación diaria, ¿no? Hace poco, en agosto, salía una encuesta que decía que 7 de cada 10 madrileños no quieren vivir en Madrid. Wow. 7 de cada 10 no quieren vivir madrileños, entendamos gente que está en Madrid, ¿no? Que es local también. No solo que nació en Madrid, sino que es de aquí, en general. Este dato, ¿cómo nos lo comemos, no? O sea, ¿por qué será? Claro, yo creo que a partir de la crisis de 2008 en adelante, luego ha habido muchas disfunciones. O sea, nos hemos dado cuenta que los fósiles no dan para más. Y hay una palabra que en nuestra generación resuena mucho, que es la transición. Hay que transicionar. Sí. Transicionar de un modelo que ya da solo para unos poquitos. Hace poco veía también una noticia, ¿no? La población más rica en los últimos años ha subido su renta en un 46%. Y la más pobre la ha bajado en un 26%. Es decir, la desigualdad de este sistema que se ha recrudecido desde los años 80 hasta la actualidad es bestial, es brutal. Ante esto, ¿qué narrativas tenemos? Pues hay una muy clara, que están capitalizando muy bien las derechas y las extremas derechas de todo el mundo. Lo vemos en Palestina, con unas cotas de violencia en un genocidio sin precedentes. Lo vemos en nuestro país, en los incendios del verano, la Dana. En fin, muchísimos, pero también nuestros estreses en el trabajo, la imposibilidad de cosas leer, más aterrizadas. Cosas más aterrizadas, ¿no? Todo esto tiene que ir de nuevo, ¿no? Con cómo vivimos. Esto lo han capitalizado muy bien diciendo, vale, como no da para todos, como los fósiles ya no dan para todos, ya no damos para más, y el sistema cada vez va a ir dando para menos, para menos gente, sálvate tú. Sálvate tú, pisa al otro, esto es un Yados. Entonces, un Yados, sálvate tú, pisa al compañero, y si puedes, hazte millonario y líbrate de venderte para vivir. ¿A esto qué anteponemos? Bueno, pues Agenda 2030, organizarnos, colectivizar las salidas, no dejar a nadie atrás, etcétera, etcétera. Yo creo que esto es importante. Y estos mensajes son claros, son directos y nos afectan en primera persona. A quién no le afecta la vivienda, a quién no le afecta el trabajo, a quién no le afecta la salud mental. Sí, pero es súper interesante ver cómo, igual que entendemos estos problemas del día a día, luego con los grandes valores sí que generan más rechazo, ¿no? En esa encuesta del inicio, yo me preocupo por esto, yo sufro de esto, pero luego hablo de Agenda 2030 y no lo consigo aterrizar. Eso me parece igual hasta el foco y el objetivo del proyecto, ¿no? De ayudar a encaminar como toda esta, no disfunción, pero sí incómodo que sentimos en el día a día. Claro, pero yo también creo que sobre todo es como poco a poco vamos hablando de problemas que tenemos todos en nuestra vida diaria, pero que al final están interconectados el uno con el otro. Por supuesto. No estamos hablando de problemas aislados. Claro. La crisis climática es fruto de un sistema económico y podemos seguir por años y por años. Si tan solo hubiese una agenda integral que intentara atacar todos estos problemas de manera... Agenda 2030... Claro, en ese sentido yo considero que es muy importante poder proponer esta narrativa desde la esperanza, ¿no? Comunicar desde el poder de transformación que realmente tenemos. Súper. Y volver a la fuerza que tenemos cada uno, ¿no? Incluso hablar de corresponsabilidad, siguiendo un poco pues como respuesta a lo individual, responder con lo colectivo, ¿no? Con lo que está en las manos de todos, que son esas redes de organización. Justo con el optimismo quería acabar, por no irnos mucho de tiempo, y es que vamos a acabar con una tónica un poquito más positiva, y a mí me nutre mucho entender la razón por el optimismo de los que me rodean. Y en este caso, vuestro, ¿no? O sea, ¿qué os mantiene más bien optimistas frente a este mundo o entorno en el que nos movemos, que a veces nos lo pintan un poquito con estos tonos grises de crisis, ¿sabes? Sí, en un futuro en el que, bueno, pues como bien dices, ¿no? Se pinta como algo casi como un colapso, ¿no? Como algo apocalíptico. Para mí es importante volver al presente y volver a la realidad
y reconocer todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? Y poder valorar todos esos colectivos, todas esas redes que vamos tejiendo y que se van moviendo. Y a partir de ahí, pues decir, bueno, ya ha habido otras generaciones, ¿no? Que han trabajado todo esto. Ya hay parte del camino hecho. Entonces ahora quizás es nuestro turno de actuar y pues tratar de verlo desde lo que ya se ha hecho, ¿no? Desde un cambio que ya ha comenzado. Y que es posible. Claro. Totalmente. O sea, yo creo que sí, como dice ella, si algo está, si algo ha colapsado ya son las formas tradicionales de vida que tenían mucha violencia consigo. Nos lo ha enseñado el movimiento feminista, nos lo han enseñado los movimientos ecologistas, nos lo enseñan las manifestaciones multitudinarias contra el genocidio de Palestina. O sea, hay signos de sobra para ver que hay una generación que aunque ha heredado muchos problemas estructurales y ha empezado a dar esos primeros signos de función de un sistema que no termina de funcionar, creo que hay datos de sobra y movimientos de sobra para... Es que no nos queda otra, también os lo digo. O sea, es verdad. Esta batalla hay que darla y hay que intentar, salir de aquí. Fíjate, ante la crisis, ¿no? Crisis, en realidad, la raíz etimológica es crinein, que es también crítica, ¿no? Que es una disyunción, una decisión. Tenemos agencia colectiva y cultural para hacerle frente. Entonces, organizándonos, colectivizándonos de nuevo y atajando bien las diagnosis de los problemas, creo que hay datos para el optimismo, eso seguro. Totalmente. Literalmente yo dije eso hace poquito, me acuerdo en un evento. Yo creo que vamos a cambiar, no porque vayamos a lograr concientizar a la gente, sino porque es que no va a haber otro. O sea, o cambiamos o cambiamos. Estamos optimistas hoy, ¿eh? Sí. Pero, o sea, yo tengo que decir que a mí me alegra terminar con este toque optimista porque yo creo que al final todos los sucesos que vemos en el día a día a veces nos hacen ser un poquito más catastrofistas, pero yo creo que a la vez eso también hace que se oculten o que no se le dé el protagonismo necesario a los avances que hemos conseguido, que son muchos, o sea, desde que nosotros nacimos hasta ahora y desde hace mucho tiempo han habido muchos avances y yo creo que son motivos, aunque también hay motivos para ser catastrofista, pero hay muchos motivos para la esperanza. Así que me dejáis con un buen sabor de boca. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Pues yo, si Carla me aprueba, ponemos otros de los vídeos de la campaña, solo si ella dice que sí. Estás aprobado. Dentro vídeo. El futuro es lo que deseamos para el progreso común. Hola, aquí te habla Diego Espasa. Tengo 28 años y a pesar de que nací en el paraíso canario, desde los últimos 7 años resido de forma permanente en un pueblecito de Euskadi. Estudié Derecho y me especialicé en estudios internacionales. Toda mi vida he participado en el asociacionismo juvenil, la organización estudiantil y ahora participo con organizaciones que defienden los derechos humanos. La democracia se está debilitando en todo el planeta. Eso significa retroceso en derechos y libertades fundamentales. Crece la desigualdad como consecuencia de todo ello. La democracia es lo que sostiene la garantía de la participación de la juventud en la toma de decisiones y la mejora de las condiciones de nuestras vidas. Y es que en nosotras recae la responsabilidad de seguir protegiendo a la democracia a través de ejercer y proteger los derechos que se han conseguido por medio de la lucha social, vigilando a quien amenace nuestro modelo compartido y fomentando nuestra propia participación y haciendo escuchar nuestras voces organizándonos. El futuro es lo que deseamos para el progreso común y el futuro es ya. El 2030 es ya. Bueno, pues acabamos de ver la historia personal de Diego, que ha pasado por aquí antes y nos ha deleitado con su conocimiento y que en esta campaña representa el reto país de poner fin a la injusticia global y a las amenazas. Súper buen vídeo. Pues pasamos ahora con un diálogo de corte más internacional. Vamos a analizar un poquito cómo esos desafíos globales de los que llevamos hablando todo este tiempo pues tienen un impacto en lo local y en nuestra vida diaria y también pues cómo todos estos retos de los que estamos hablando son problemas que son el motivo de ser de la Agenda 2030 y de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, ¿no? Precisamente por eso tenemos hoy con nosotras a representantes del ámbito internacional y europeo porque, hemos reflexionado mucho en este espacio, hemos lanzado alguna que otra propuesta, pero también queríamos que fuese un espacio de inspiración. Porque además el futuro creo que se construye escuchando a todas las voces posibles. Yo creo que sí. Y hoy tenemos voces, pero bastante. Potentes. Así que no nos quejamos. Pues damos la bienvenida a Raquel Armendariz. Hola, ¿qué tal? Que es coordinadora global de SDSN Youth.
y a Silvia Moratinos, que es vocal de Sostenibilidad y Campañas en Equipo Europa. Hola, buenas tardes. Bienvenidas. Bienvenidas. Felices de teneros. Oye, Paula y Uxue se nos han escapado en el anterior bloque, pero sí que no nos gustaría perder la oportunidad de lanzaros la pregunta de la genia de la lámpara. Si a vosotras os viniera y os diese un deseo de qué quieres hacer para mejorar el mundo de aquí a 5 años, ¿qué sería? Bueno, yo idealmente le pediría que mañana nos levantáramos con la Agenda 2030 completamente implementada. Pero creo que eso es demasiado incluso para una genia. Entonces, creo que le pediría que hubiera más conciencia colectiva, una responsabilidad y una empatía hacia la sostenibilidad, que creo que muchas veces no la hay. Y más que nada, que haya una ambición y un compromiso inquebrantable para que nos aseguremos que en los próximos 5 años, que es muy poco tiempo, como han dicho antes, podamos conseguir la Agenda 2030. Totalmente, yo coincido. La verdad es que mi voto sería para la conciencia ambiental de la juventud, porque dependemos de ellos para desarrollar un modelo económico que sea realmente sostenible y que crezcamos y podamos tener una buena calidad de vida sin seguir explotando los recursos de la manera que lo estamos haciendo, generar contaminación de la manera que lo estamos haciendo y que por fin tengamos una generación que se apoye en la reutilización, en el reciclaje, en comprar, en tener cosas más en alquiler más que en propiedad. Y bueno, la verdad es que mi esperanza está puesta en la juventud. Sí, la mía también. Bueno, nuestros jóvenes ahí tenemos la lista de tienen Papá un Noel papel importante, ¿no? Para la genia de la lámpara, se la vamos a pasar. Vamos a ver en qué acaba todo esto. Pero bueno, pasando un poquito más a la chicha, al contenido. Quería escucharos un poquito, sobre todo vuestras perspectivas desde el ámbito internacional y desde el ámbito europeo. ¿Qué espacios consideráis que deben abrirse en estos dos ámbitos para que la voz joven empiece a tener un peso real en los procesos de toma de decisiones? Bueno, yo creo que a escala europea se ha notado un cambio bastante grande en los últimos años. De hecho, en la última legislatura tenemos un nuevo comisario de la juventud o hay un nuevo espacio dentro de la Estrategia Europea de la Juventud, que es el Youth Dialogue, para institucionalizar la participación juvenil. Entonces, yo creo que ha habido grandes progresos en la consulta a este colectivo juvenil, pero, sin embargo, falta hacerles parte del proceso de codecisión y que realmente su participación tenga un voto real y un impacto real en los proyectos. La participación más efectiva, ¿no? Perdona. No, tranquila, gracias. Y totalmente coincido con Silvia. Creo que a nivel internacional, que es en el ámbito en el que trabajo yo, esa consulta es casi como un comodín para decir de sí, estamos... facilitamos la participación juvenil cuando realmente no es así. Entonces, coincido totalmente. Creo que hay que internacionalmente crear estos espacios que permite a los jóvenes, ¿no?, ser co-creadores de soluciones sostenibles, pero también codiseñadores de las políticas y, lo más importante, que tengan una voz más allá de ser oyentes en los foros internacionales como es la Asamblea General, pues como fue la Conferencia de Financiación para Desarrollo Sostenible, el ECOSOC Youth Forum, por supuesto, pero ir un poco más allá, que estos espacios no sean exclusivos para la juventud, ¿no?, que realmente se sienten en las mismas mesas, que estén en las mismas salas que están los miembros estados y que juntos puedan co-crear, que es justo lo que decían antes, ¿no?, la corresponsabilidad que hay hacia el desarrollo sostenible. Fundamental, que se nos integren los mismos espacios, claro. Yo creo. Raquel, ¿somos conscientes del trabajo que hacéis desde SDSN Youth precisamente por impulsar esa participación juvenil en los procesos de toma de decisiones? Nos gustaría saber si conocéis alguna buena práctica en el contexto internacional que, bueno, por supuesto, se pueda trasladar aquí al contexto español, que es el que nos atañe ahora mismo, pero que precisamente promueva la involucración de la juventud pues, en los procesos de desarrollo sostenible, de toma de decisiones. Claro, creo que hay muchos espacios, eso es innegable, pero creo que hay que ampliarlos y creo que hay que tener más. Y creo que en el contexto español todavía nos estamos poniendo un poco las pilas. Como referencia, solo este año es la primera vez que el Gobierno de España ha lanzado el programa de delegados juveniles para la ONU. Entonces, creo que eso es un paso adelante, pero creo que todavía nos queda mucho. Entonces, creo que se trata de conectar a los jóvenes con los espacios donde se toman las decisiones, pero también
permitirles y darles las herramientas y los conocimientos para que puedan participar, porque muchas veces lo que yo he visto es de quiero dedicarme al desarrollo sostenible, me apasiona contribuir a salvar mi planeta, pero ¿cómo lo hago? Ese cómo es la grande pregunta. Exacto, es clave. Y creo que justamente esta campaña creo que ayuda un poco a desmitificar eso, ¿no? De cómo lo hacemos. Y desde SGS en Youth, la verdad que hacemos una gran variedad de actividades e iniciativas, pero bueno, algunos de los ejemplos que os puedo dar es justamente lo que me refería de permitir a los jóvenes que participen en los foros internacionales, ¿no? Como ejemplo, pues hace 2 semanas tuvimos un evento con el secretariado de los ODS del gobierno de Uganda bajo la iniciativa de Youth Lead Dialogues para la Asamblea General. Pues crear este espacio realmente permite a los jóvenes ir, presentar sus perspectivas y luego también contribuir a lo que piensan, lo que se está decidiendo en Nueva York, lo que se decide en Ginebra. Porque muchas veces esos espacios parecen lejanos, pero no tienen por qué serlo. No deberían serlo. Exacto. Y por otro lado, con lo que me refería en las herramientas, creo que hay que fomentar una red de apoyo, una red de mentoría. Creo que eso en SGS Youth y también en SGSN con los capítulos nacionales es algo que realmente ponemos mucho enfoque. Porque realmente yo lo veo cuando conectamos a jóvenes de cualquier parte del mundo con profesionales, les permitimos que tengan mentorías, que tengan oportunidades de desarrollo profesional, ahí está la clave. Y claro, nosotros lo hacemos internacionalmente, pero todo eso se puede traer a España. En España hay un talento increíble, creo que lo hemos visto a lo largo de esta sesión, entonces enfoquémonos en conectar todas estas personas, en apoyarles para que realmente sepan cómo contribuir al desarrollo sostenible. Y ya para terminar, he de decir que no nos olvidemos de que los ODS no se pueden conseguir en silos, entonces tenemos que trabajar colectivamente. Entonces, de nuevo, esa red de apoyo, esa acción colectiva es clave. Entonces, asegurémonos que los jóvenes, tanto sea a nivel europeo, internacional o nacional, tengan ese apoyo, que estén financiados, también muy importante, y pues que tengan la posibilidad, ¿no?, de participar en desarrollo sostenible. Claro. O sea, a mí me parece súper importante lo que dices porque estás hablando de la transferencia de conocimiento, ¿no? O sea, que muchas veces nos queremos ahogar en un vaso y hay muchas veces que no hay que empezar de cero. Claro, no, ya está, es un camino que ya está. Exacto. Lo decía Ushue antes al principio, ¿no? Que es una cosa que ya ha empezado, que simplemente nos tenemos que unir a ello y continuar para Claro. O sea, obviamente sí es verdad que no se puede hacer un copia y pega de cualquier iniciativa porque todas las realidades son diferentes, pero oye, que hay muchas iniciativas a nivel global que se pueden adaptar a lo local, a lo autonómico, en el caso de España, y bueno, y yo por eso valoro bastante positivamente lo que hacéis en SGS en Youth. Muchas gracias. En Europa, ¿eh? Pues Silvia, te tengo que decir que yo soy un friki de la Unión Europea. Ya me vais conociendo porque ya habéis visto mis intereses de la Unión Europea. Ya somos dos. Me encanta. Pues un poquito en línea con lo que comentabas antes y quizás en adición también a ese papel predominante que ha tenido la juventud en la estrategia de la juventud que has comentado, sabemos que la Unión Europea pues, ha manifestado un compromiso con tener una ciudadanía comprometida con los ODS, con el Pacto Verde Europeo, con el Pilar Europeo de Derechos Sociales, pero ¿te parece que en la definición de estas estrategias también hemos tenido un papel importante o no? Y de ser así, en el caso de que no lo hayamos tenido, ¿tienes alguna sugerencia de cómo crees que se puede hacer de mejor manera? Vale, es una pregunta amplia. Y difícil. Sí. Pero confío en ti. Pues a ver, respecto a la Estrategia Europea de la Juventud, como he dicho antes, a través del Youth Dialogue, que empezó antes de desarrollar la estrategia, se han hecho grandes avances para incorporar la visión de la juventud. Sin embargo, coincido con Raquel respecto a 2 cosas. Primero, la representatividad, lo difícil que es acceder a ciertos colectivos. Nosotros desde Equipo Europa también lo vivimos. O sea, nos cuesta llegar a los jóvenes rurales, nos cuesta llegar a los jóvenes con diversidad funcional o a aquellos que vienen de otras situaciones económicas diferentes. Entonces, aún nos falta por integrar la visión de estos jóvenes dentro de estas estrategias y dentro de estas políticas. Y también coincido con Raquel respecto a los fondos. O sea, al final necesitamos incluir la visión de los jóvenes en dónde se destina ese dinero. Y especialmente respecto a programas europeos como el programa Erasmus o proyectos LIFE, que al final
involucran directamente a la juventud. Entonces necesitamos, y aún nos falta bastante progreso por hacer en esas dos facetas, yo diría. Y también incluso, por ejemplo, para fomentar la integración de estas personas, pues creo que hay aspectos claves en favorecer la logística de acceso de estas personas en transporte o hacer procesos de participación que también sean remotos y participen estas personas que no pueden acceder a estos espacios de decisión. Sí, que no se pueden desplazar igual. Exacto. Pues por algo decía yo que este espacio iba a ser inspirador. Lamentablemente, aunque nos quedaríamos aquí todo el podcast hablando con vosotras, bueno, con cada mesa lo decimos, pero creo que es verdad, yo creo. Ya nos están No dejando de mentimos, creer. prometido. No, pero bueno, si fuese por nosotras nos quedaríamos aquí charlando un poco más con vosotras, pero nada, simplemente agradeceros por vuestro tiempo, por haber compartido este espacio con nosotras, que estábamos muy contentas. Y nada, creo que es un buen momento para que esta vez yo dé paso al siguiente vídeo, solo si me das tu autorización. Aprobado. Dentro vídeo. ¿Qué crees que haga falta para que toda esa gente que se ha ido vuelva al pueblo? Poner al mundo rural de una forma atractiva, que haya oportunidades, que los jóvenes puedan desarrollarse laboralmente, que haya una oferta cultural, cosas para que la gente se entretenga y pueda pasarlo bien, pero sobre todo también La vivienda, que es más barata que en la ciudad, por los sueldos que hay ahora, permite tener una casa así sin hipoteca. Eso es un atractivo para el ahorro para los jóvenes. Hola, soy Sofía y estoy en Pozo Blanco y voy a hacerle entrevistas a gente del pueblo para buscar su opinión sobre la revitalización del campo y cómo atraer más jóvenes para que se acerquen al mundo rural. ¿Y crees que si existiera un compromiso en el que todos se involucraran ayudaría al retorno de gente joven a los pueblos? Sí, lo que creo que es muy importante es que se informe bien, o sea, que muchas veces se tienen objetivos, pero la gente no sabe cómo aplicarlo. Y al no saber cómo aplicarlo, pues no se puede llevar a cabo. Creo que sí, si la gente dice, ostras, pues esta es una forma de mejorar, una forma de que la gente vuelva, sí, creo que se podría. Si en las zonas rurales y en los pueblos se luchara por tener unas infraestructuras con más accesibilidad para que la gente pudiera tener más cerca, ¿no?, los servicios sanitarios, los educativos, quizás la oportunidad sería más igualada con la ciudad. Hay mucho por hacer todavía. Si tú tuvieras que convencer a una persona joven para vivir aquí en Pozo Blanco, ¿qué le dirías? Se vive más tranquilo, más económico, con más seguridad. Yo vivía antes en una gran ciudad y decidimos cambiar de vida y volver a vivir al pueblo. A la familia queríamos tenerla cerca, queríamos tener más contacto con la naturaleza, que nuestros hijos crecieran con más libertad. por ejemplo, aquí los niños pueden salirse a la calle tranquilamente a jugar. En una ciudad tienes que estar con 1000 ojos y tampoco puedes dejar que se vaya. Aquí un niño puede andar solo por la calle sin problema. ¿Y tú te verías viviendo en el pueblo dentro de 10, 20 años? Por supuesto. Bueno, pues acabamos de ver la entrevista de calle de Sofía, que es otra de nuestras embajadoras que lamentablemente no ha podido acompañarnos el día de hoy, pero bueno, era una entrevista de calle en Pozo Blanco y Sofía específicamente ha trabajado el reto país de revitalizar nuestro medio rural y afrontar el reto demográfico. Y bueno, en este espacio, ya por último, pero evidentemente no por menos importante, por los actores que tenemos con nosotros a David Perejil. Hola. Que es director general de Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Y a Claudia Tuñón, que es otra de nuestras embajadoras de la iniciativa. Hola, bueno, es un placer. Bienvenidas. Bueno, bienvenidos a ambos. David, es un placer contar contigo en un espacio tan especial como este, donde, bueno, presentando un proyecto que tiene un importante componente innovador, pero también la manera en la que lo estamos presentando, ¿no? Y así nos gustaría saber cuál es la motivación de la Dirección General de Agenda 2030 por apoyar proyectos como este de Jóvenes 2030. Bueno, es un placer estar en este espacio. Creo que el propio espacio ha explicado por qué es importante apoyar estos proyectos. Por un lado, porque se hace difusión y la difusión no es una palabra en abstracto. En 2015 significaba conocer algo nuevo, en 2020 sumarse a algo en marcha, ya se ha dicho, ¿no? Esa transferencia de conocimiento. En 2025 significa acercarse cerca de los 5 años que quedan. También se ha dicho, ¿no? 2030 es ahora, porque para construir 2030 se empezó en 2015, si no mucho más atrás. La difusión también va ligada a algo que también ha salido a lo largo de todo el programa, que es este problema que tenemos con la desinformación, que también no es nuevo, solo que ahora sucede a mayor escala y que es un problema que le afecta a la Agenda 2030 especialmente. También se han dicho, ¿no? Y se han señalado los agentes. Luego, proyectos como este son muy importantes para, no diría combatir la desinformación, sino para informar correctamente y para que la gente se lo pueda apropiar. Creo que también ha quedado muy claro en todos los bloques que la Agenda 2030 es una gran campaña que tiene unos objetivos comunes, pero que se trata de apropiación. El gobierno español la apropia con la Estrategia Española de Desarrollo Sostenible, lo apropian las comunidades autónomas, los municipios,
y lo apropian colectivos como el de la juventud o como muchos otros colectivos. Y creo que en esto es perfecto. Y también por el paso 2, porque si es muy importante esta parte de la difusión, aún es más, y más en este 2025, frente a esas campañas y frente a los grandes retos que tenemos, que además se han acrecentado en estos 10 últimos años, hay más conflictos, se ha hablado del genocidio en Gaza. Por desgracia, la emergencia climática avanza más rápido de lo que pensábamos. Ahora tenemos que hacer también adaptación climática a la vez que hacemos mitigación. Las desigualdades han aumentado, por ejemplo, el hambre ha aumentado en el mundo, ¿no? En España tenemos otros retos y otros problemas, ¿no? O sea, en España tenemos un gran avance, más que otros países, en derechos laborales, en reducción de la pobreza, en generación de energías renovables, pero también tenemos retos muy grandes, la pobreza infantil, que es intolerable, la cuestión de la vivienda, que es un gran aspirador de riqueza y que además lastran los anteriores. Todas estas cosas, difusión y dónde estamos, nos tienen que obligar a poner aspectos concretos que le lleguen a las personas, a la juventud en este caso, o a cualquier persona, y que diga, la Agenda 2030 no solo es una idea, sino que es una realidad, porque siempre las ideas y los hechos van juntos. Y va de mí, ¿no? De mi realidad también. Claro, totalmente. Y la de todos. La de todos. Hay que saber hacerle ver a las personas que en realidad, oye, que todo es tu día a día, ¿sabes? Un reto, sin duda alguna. Un reto. Bueno, pero yo, o sea, personalmente y a nivel de Reds, David, te quería agradecer por confiar en este tipo de procesos, porque la verdad es un proceso en el que hemos aprendido mucho, pero también hemos visto que hay muchos retos, como hemos hablado hoy a lo largo de todo el proceso, pero el hecho ya de que haya una voluntad institucional de apoyar este tipo de procesos, pues ya es una buena señal, yo creo. Claudia, no todos los días se tienen a alguien como David Perejil. Un placer, y más siendo la situación en la que estamos, que creo que realmente pues, nos da la visibilidad que necesitamos en este tipo de campañas. Totalmente. Pues mira, aprovechando la oportunidad de tenerlo a tu lado, si le tuvieras que dar una sugerencia, una propuesta de mejora de la manera en que las administraciones públicas promocionan o apoyan la participación de la juventud en el desarrollo sostenible, tanto a nivel nacional como local, ¿qué le recomendarías? Pues me alegra que me hagas esa pregunta porque realmente creo que se ha comentado en el podcast a lo largo de sesiones anteriores, pero yo querría volver a remarcar la importancia de darnos voz a los jóvenes, tenernos en cuenta y que realmente nos den espacios reales y con consistencia. Muchas veces nos ha podido preguntar y hemos podido participar, pero al fin y al cabo esas decisiones a lo mejor no han tenido la continuidad que nosotros hubiéramos querido. Ver qué efectos teníamos o ver si podríamos seguir mejorando la situación a la que hemos podido o con la que hemos podido contribuir en este caso. Muchas veces, además, se ha comentado también, los jóvenes somos muy diversos también. Es diferente llegar a un tipo de colectivo dentro de los jóvenes, como comentaban, con igual menos recursos o simplemente es algo de tipo rural. De hecho, justo en mi reto, en uno de los grandes... ¿Qué reto país es, para que lo sepamos Nosotros todos? somos el reto, bueno, en mi caso, perdón, soy el reto 6, es revertir la crisis de los servicios públicos y un poco mi enfoque personal, de hecho, fue en el transporte. Partes de rurales que se han quedado un poco desconectadas y es un poco esa idea que yo querría reivindicar también defendiendo este reto país, de que las administraciones públicas nos podrían realmente ayudar. Apoyo y visibilidad, tú mismo lo comentabas, David, lo cual me parece que coincido totalmente. Es el espacio que nosotros podemos vernos y al fin y al cabo los jóvenes, siempre viendo caras de jóvenes, igual podemos prestar más atención o estamos un poco más dispuestos a escuchar y ese es el medio por el que igual podemos llegar a hacer esa transferencia de conocimientos que hemos también comentado en este podcast. Pues yo, pero un inciso, porque justo me parece que el hecho de ser de Asturias y hablar del transporte es y teniendo el reto país que tienes, es un ejemplo de cómo la experiencia personal influye en cuál es tu perspectiva sobre qué tienes por delante, ¿no? Sí, sobre servicios públicos para mí era sanidad y educación. Claro, o sea, nosotros como personas que de Madrid, criadas en Madrid, pues el problema del transporte no es un problema, pero es evidente que yo no soy la realidad de España. Sí. Sin embargo, pues eso, en nuestros casos, de hecho, yo siendo de Asturias, aunque fuera de Oviedo, que es una ciudad más conectada, soy consciente de, y yo tengo un pueblo con mis abuelos, donde no podíamos llegar tan fácilmente. Soy consciente que a lo mejor teníamos que marcharnos de Asturias si realmente queríamos tener un poco más de opción y de visibilidad, porque no nos podíamos permitir estando en esa área rural. Entonces, bueno, que realmente tampoco se pierdan esas culturas es algo que es muy importante, yo creo, y a través de este tipo de desarrollo y de este tipo de específico, el reto 6, es algo que podríamos conseguir y algo que realmente nos va a llevar mucho más lejos y más cerca, porque el 2030 es ya. Bueno, aparte de bien hablado, sin duda Claudia nos deja con una labor importante, faena, básicamente. De manera contraria, David,
tú si pudieses darle un consejo, bueno, a Claudia como ejemplo, pero bueno, al resto de las generaciones futuras, que al final son las que van a tomar el relevo, ¿qué consejo les darías? Bueno, yo creo que consejos no hay que dar, que el podcast también es un buen ejemplo de diálogo, ¿no? Y entonces, partiendo de este diálogo, tomo lo que dice porque es muy importante, ¿no? También para entender la integralidad de la agenda. Y empezaría por varias cosas, ¿no? La primera, la Agenda 2030 no es un ente separado en el espacio, es uno más de los objetos que emanan de Naciones Unidas, pero en realidad tienen una apropiación local y se está viendo aquí. Luego no la podemos entender si la Agenda de Derechos Humanos, si la Agenda de Derecho Internacional, si la Agenda de Cambio Climático, urbana, hay tantas, ¿no? Pero esta es una más, las concentra y las multiplica, ¿no? Pero este es el primero. Y ahí hay un aspecto muy importante para el tema que tenemos hoy, que es, a través vuestro estoy conociendo preocupaciones de la juventud en nuestro país, que es, hace un año el secretario general de Naciones Unidas lanzó el Pacto del Futuro. Hay un componente muy especial de generaciones futuras y yo creo, a mí me gusta explicarlo cuando hacemos nuestra propia difusión, en que no es una cosa de la juventud, sino que es un pacto intergeneracional, que no es nada más que lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos o nuestras madres, ¿no? Que es, se tengan hijos o no se tenga la edad que se tenga, queremos todos vivir en un planeta con prosperidad y con derechos y dejarlo a las personas que vengan. Y ahora por primera vez esto está en cuestión. Lo vemos a diario con los incendios, con las sequías, con las danas. Luego es muy importante esto que se está haciendo aquí. ¿Por qué? Porque necesitamos ese pacto generacional y lejos de ser, como a veces aparece en los medios, un conflicto entre generaciones, lo que estamos haciendo es rellenar de contenido palabras que son eslóganes muy importantes. No queremos dejar a nadie atrás, que significa que ninguno de los 4 que estamos aquí o de las personas que han aparecido tienen que estar atrás. Ni ninguna de las personas de nuestro país o del mundo. Para no dejar a nadie atrás es fundamental el papel de este diálogo intergeneracional y, por supuesto, de la juventud. Tomo nota de lo que se ha dicho en cuestiones de participación, de acceso, de apropiación, de lenguajes diferentes, de maneras de hacerlo, porque además esto es propiamente lo que nos permite la agenda. Es una gran alianza, una gran campaña de muchos actores con unos objetivos comunes, con unas metas comunes y que vamos a por ella. Luego, también, otra cosa, la agenda, se ha dicho una metáfora muy bonita, ¿no? Es como un tren con cajones, ¿no? A mí me gusta también el Tetris, ¿no? Con los cubos. ¿Por qué? Porque nos habla de una generación de objetivos, o en nuestro país podríamos decir derechos, que no son exactamente los mismos de antes, sino que creo que son mejores y más adaptados a los retos, ya se han dicho muchos, ¿no? ¿Por qué? Porque no puede haber salud sin tener en cuenta el medio ambiente, sin tener en cuenta el trabajo, las desigualdades de género y como tantos otros objetivos. Y esos objetivos o derechos en nuestro país van para todas las personas. ¿Y cómo van para todas las personas? Los derechos son universales, su aplicación tiene que ser diferente porque hay personas y colectivos diferentes con necesidades diferentes. No dejar a nadie atrás significa en estos momentos protegernos todos y todas, darnos un horizonte de derechos, darnos un horizonte común de normas, ¿no? Y por eso vuelvo a lo de las agendas, ¿no? Entonces, si yo tuviera que compartir algo, diría que el pacto intergeneracional es clave, es el pacto del futuro, para mí también lo es el presente de todos, porque 2030 es ya, como se ha dicho, pero es el futuro de todos. Y en ese sentido, las personas jóvenes tenéis un papel fundamental. Aprovechar estos espacios, como lo estáis haciendo ahora, creo que es maravilloso para llegar sobre todo a gente a la que os podéis entender. Y yo, antes de estar en la dirección general, he dado clases en la universidad y a veces he visto las dificultades que tenemos en entendernos, ¿no? Y cómo al principio del curso escolar son unas y al final acaban siendo otras, ¿no? Entonces yo quiero tomar ese ejemplo de la clase como un lugar en el que hay una persona que enseña y otras que reciben la enseñanza, pero que al final acaba siendo un aprendizaje mutuo. Necesitamos esos aprendizajes para convertirlos en hecho, porque efectivamente quedan 5 años y no son solo 5 años, sino tenemos que coger impulso para lo siguiente que venga. O sea, casi nada. O sea, y me encanta cómo has sabido resumir todos los temas que hemos hablado aquí, poniéndonos tareas a todos. Hablábamos también de responsabilidades compartidas, pero bueno, me ha gustado mucho, ¿eh? Sí, se han recogido pelotas aquí. Bueno, pues yo creo que estábamos hablando de tareas y yo creo que Carla y yo tenemos una tarea también importante, que es dar clausura a este podcast en el que hemos tenido ideas maravillosas, reflexiones y cosas buenas, sobre todo. Efectivamente, Ale. Lo que pasa es que yo solo creo que lo que nos queda es dar las gracias. Gracias en primer lugar a la Dirección General de Agenda 2030 por confiar en proyectos como este y a todos los que han seguido hasta aquí, a las 8 personas jóvenes embajadoras, a toda la comunidad de jóvenes de REDS, a las compañeras de la intersección
por el trabajo durante estos meses, no me quiero dejar a nadie en el tintero, y por supuesto a todo el equipo de REDS, que aunque no lo veáis delante de la cámara, es el que al final hace todo esto posible. Gracias sobre todo a quienes han puesto su esfuerzo y sus propuestas para que Jóvenes 2030 sea una realidad hoy. Y nada, espero que nos veamos pronto, porque sin duda, ¿no?, vamos a tener más espacios como estos. Ojalá. Y os mandamos un abrazo enorme. Chao.